Amigos y hermanos en Cristo, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Espero que bien, por la gracia de Dios, estemos todos. Hoy nos hemos reunido para estudiar la palabra de Dios. Les habla su hermano en Cristo, el pastor Ronald López, que hoy voy a acompañarles en este estudio, muy breve, pero que espero que sea también de mucha bendición para cada uno de nosotros. Oremos. Amado Dios, Padre Celestial, gracias infinitas te damos por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Padre Santo, nos hemos llegado ante ti para pedirte, Señor, dirección. Dirección hoy en este estudio, en que tú nos concedes la gracia de poder abrir tu palabra libremente para poder leerla, meditar en ella y extraer valiosas enseñanzas para nuestras vidas. Queremos, Señor, que tu nombre sea hoy engrandecido, que las palabras que hoy se digan sean de bendición, de ánimo para cada uno de los oyentes. A ti te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de Proverbios tiene muchas y valiosas enseñanzas. Este libro de las Escrituras fue compuesto por el sabio Salomón, siendo guiado por el Espíritu de Dios. Y a lo largo de sus páginas podemos ver que enfocan aspectos muy importantes de nuestras vidas y la forma como nos relacionamos con nuestros semejantes. Ya desde sus primeras líneas podemos leer: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Acompáñenme, queridos amigos y hermanos en Cristo, a leer en el libro de Proverbios, el capítulo 14, unos versos. Proverbios capítulo 14, vamos a leer desde el verso 29 al 32. Proverbios capítulo 14, versos del 29 al 32. Y leemos así: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Lo primero que podemos darnos cuenta en estos pasajes es que todos ellos son oraciones adversativas. Las oraciones adversativas son aquellas que llevan en su composición dos ideas que se oponen entre sí. Aquí las oraciones o ideas que se oponen entre sí están unidas por la conjunción adversativa más. Esa es la conjunción que une las dos oraciones. Si usted notó, en cada uno de los pasajes que leímos está la conjunción más, que va uniendo dos ideas. Lo segundo que podemos notar es que en los versos 29 y 30 se menciona primero lo positivo y luego lo negativo. En cambio, en los versos 31 y 32 se menciona primero lo negativo y luego lo positivo. Entonces, vamos a hacer un breve análisis de estos 4 versículos. El 29.
El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Este pasaje nos habla de una persona que tarda en airarse, demora en enojarse. El texto lo llama grande de entendimiento. La contraparte, el que es impaciente de espíritu o de ánimo, esa es la idea, dice el texto, enaltece la necedad. En otras palabras, el impaciente muestra su insensatez, no es sensato. El verso 30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Aquí se habla de un corazón apacible, un corazón en paz, en calma. Dice el texto que es vida de la carne, produce bienestar. La contraparte aquí es la envidia. La envidia dice que es carcoma de los huesos. El que es envidioso se corroe por dentro. Es la idea de ser carcoma de los huesos. El verso 31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. El que oprime al pobre, el que se ensaña con el pobre, dice el texto, hace afrenta a su hacedor, es decir, ofende a Dios. La contraparte, el que tiene misericordia o es misericordioso con el pobre, honra a su hacedor, honra a Dios. El verso 32. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Por su maldad, dice el texto, es decir, la maldad que hay en el corazón del impío, o sea, de aquel que no cree en Dios, en Cristo, dice que será lanzado, será echado por tierra. Aquí el ser lanzado justamente es alguien que es derribado, alguien que está caído. En cambio, la contraparte, el justo, tiene esperanza aún en la muerte. Pero, ¿qué lecciones podemos extraer de estos 4 pasajes muy breves? La primera lección la encontramos en el verso 29, y es que no debemos dejarnos dominar por la ira. No debemos dejarnos dominar por la ira. Acompáñenme a un pasaje de las Escrituras. En el libro de Santiago, el capítulo 1, Santiago, el capítulo 1, versos 19 y 20. Santiago, el capítulo 1, versos 19 y 20, leemos así. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Lo que aprendemos aquí es que el que tiene a Dios en su vida, el creyente en Cristo, debe ser tardo para airarse. Es decir, que no se deja controlar por la ira. Puede ser, usted dice, que alguna situación amerite un enojo, claro, pero el pasaje nos dice que antes de llegar a la ira debemos ser prontos para escuchar, prontos para oír. Cuando oímos, entendemos mejor una situación. Cuando escuchamos, estamos en la capacidad de entender la posición de la otra persona. Ahora, aquí cabe una pregunta. ¿Quiénes necesitan ejercer esta capacidad de ser
tardos para la ira? Pues el pasaje nos responde: todo hombre, toda persona, y muy particularmente el creyente en Cristo. La palabra de Dios nos enseña que el primer lugar donde debemos ejercitar esta capacidad de ser tardos para la ira es en la familia. Acompáñenme a leer un pasaje en el libro de Efesios, el capítulo 6, versos 1 y 2. Efesios capítulo 6, vamos a leer desde el verso 1 hasta el 4. Efesios 6, del 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mire, aquí habla de que los padres no deben provocar a ira a sus hijos. Los padres deben ser lentos para la ira al hablar con sus hijos. Muchos son muy rápidos en ejercer castigo físico y verbal a sus hijos, y esto es muy lamentable. Los hijos también deben ser tardos para la ira y antes deben aprender a obedecer a sus padres. Hay muchos hijos que son rebeldes con sus padres y se enojan con facilidad contra toda forma de autoridad. Entonces vemos aquí que los padres deben ser tardos para la ira al hablar con sus hijos, no provocándoles la ira. Y muchas veces cuando decimos cosas, palabras al impulso de la ira, herimos a la otra persona, lastimamos a la otra persona. Y las palabras que muchos hijos reciben de sus padres muchas veces los marca de por vida en su corazón. Cuando nos dejamos llevar por la ira, mostramos nuestra insensatez. Eso es lo que nos enseña el pasaje de Proverbios. El que se deja llevar por la ira termina cometiendo un pecado. Miren lo que dice aquí mismo en el capítulo 4 del libro de Efesios. Leemos del verso 26 en adelante. Airaos, mire, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mire, y ojo en el verso 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí vemos que la ira está dentro de los pecados que debemos dejar. Muchas personas al impulso de la ira comienzan a decir muchos improperios, palabras soeces que lastiman y hieren a las otras personas. Muchas personas al impulso de la ira han cometido muchos actos ilícitos,
que terminan a veces en muertes. Todo producto por dejarse llevar por la ira. El primer lugar donde debemos practicar esta característica de ser tardos para la ira es en el hogar, en la familia. Los padres con los hijos con los padres. Pero también los esposos deben ser lentos para la ira con sus respectivos cónyuges. Mire, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, en la primera carta de Pedro, el capítulo 3, versos 1 y 2. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versos 1 y 2. Pedro hablándole a los cónyuges. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Mire, la mujer tiene que conducirse de manera casta y respetuosa hacia su marido, hacia su esposo. Y asimismo, el esposo tiene que considerar y tratar bien a su esposa. Esto lo encontramos en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3. Colosenses, el capítulo 3, versos 18 y 19. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. Mire, no seáis rudos con ella, no seáis toscos con ella. Y muchas veces hay maridos que son ásperos hacia su esposa con la palabra, porque al impulso de la ira comienzan a decirle muchas cosas que la hieren, que la lastiman. Pedro también en una de sus cartas nos recordaba o nos recuerda que la mujer hay que tratarla como un vaso más frágil. La esposa y el esposo tienen que practicar entre ellos también esta característica de ser tardos para la ira. Es la primera lección que encontramos en el verso 29 del capítulo 14 de Proverbios que estamos hoy analizando, que no debemos dejarnos dominar por la ira. Volviendo al libro de Proverbios, en el verso 30 encontramos la segunda enseñanza. Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia es carcoma de los huesos. Y aquí cabría preguntarnos, ¿qué es la envidia? Bueno, la envidia es simplemente el deseo de hacer o tener lo que otro tiene. Sí. Veamos un pasaje al respecto. En el libro de Job, el capítulo 5. Job, el capítulo 5, el verso 2. Job 5:2, leemos así la palabra de Dios. Es cierto que al necio lo mata la ira, mire, y al codicioso lo consume la envidia. Y al necio lo mata la ira, ya hemos hablado de la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Estas palabras son muy similares a las que encontramos en Proverbios, donde nos indicaba que la envidia es carcoma de los huesos. Al codicioso lo consume la ira. La envidia, mis amigos y hermanos en Cristo,
va siempre junto a la codicia. Sí, y la codicia es uno de los pecados que encontramos en los mandamientos dados por Dios. Acompáñenme al libro de Éxodo, en el capítulo 20. Éxodo, el capítulo 20, leemos el verso 17. Éxodo 20, 17. No codiciarás, mire, específicamente habla de esto, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. En otras palabras, no tengas codicia o envidia de nada. Es la idea aquí, ¿no? No tengas codicia y la envidia. La envidia y la codicia, como dije, van siempre juntas. Son primas hermanas, por así decirlo. La persona que se deja llevar por la envidia y la codicia está incurriendo en un pecado que Dios específicamente ha prohibido. No codiciarás, dice. Ahora, ¿y por qué la envidia es carcoma de los huesos? ¿Qué nos dice la palabra cuando dice que la envidia es carcoma de los huesos? ¿Por qué al codicioso lo consume la ira? Bueno, porque aquel que es codicioso, que es envidioso, siempre está pensando en el objeto de su envidia. Siempre está pensando en el deseo de su codicia. No puede dormir, no puede pensar con claridad, no puede estar tranquilo. Veamos un ejemplo acerca de esto en las Escrituras. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 21, encontramos a alguien que se dejó consumir por la envidia y la codicia. Primer libro de los Reyes, capítulo 21. Leemos los primeros 4 versos. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Hasta aquí parecía una transacción bastante legítima. Y Nabot respondió a Acab: Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: No te daré la heredad de mis padres. Y mire, se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. No comió. El rey Acab codició la viña de Nabot. Le tenía envidia. Leemos aquí que estuvo muy intranquilo, muy enojado, al punto de no comer. Al enterarse su esposa de esta situación, Jezreel trama ella un plan para deshacerse de Nabot. Contrata a unos hombres perversos y vean lo que sucedió después. En el mismo libro de Reyes capítulo 21 leemos ahora en el verso 13 al 16. Vinieron entonces 2 hombres, recuerden que habían sido contratados, perversos, y se sentaron delante de él, de Nabot. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió.
Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, mire, le fue a decir la noticia: levántate, toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Mire, hasta dónde llegó la codicia de esta pareja. El esposo codició una viña, una plantación. La esposa, para tratar de congraciarse y mantenerlo contento, ordena matar prácticamente a el dueño de la viña. Acab, al enterarse que Nabot ha muerto, va y lo toma sin importarle cómo se había obtenido. Por eso dice el texto en Job que al codicioso lo consume la envidia. El envidioso, el codicioso, es consumido hasta los huesos simplemente porque no está contento con lo que tiene. Leamos un pasaje al respecto. En el libro de Hebreos, el capítulo 13, verso 5. Hebreos, el capítulo 13, el verso 5, leemos así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Mire, la palabra de Dios nos enseña aquí que el remedio para la envidia es estar contento con lo que se tiene ahora. ¿Y cómo podemos estar contentos con lo que tenemos? Pues confiando en la palabra de Dios que nos dice: no te dejaré ni te desampararé. Muchas personas han caído en graves pecados producto de la envidia y la codicia, como fue el caso de Acab y su esposa Jezabel, como ya leímos. Pero confiando en la promesa de Dios de no dejarnos ni desampararnos, podemos estar tranquilos, confiados, contentos con lo que tenemos ahora. ¿Está usted contento con lo que tiene, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana? Confíe en Dios. Ponga su confianza en Él, porque Él ha prometido no dejarnos ni desampararnos a aquellos que somos sus hijos. Entonces, la segunda enseñanza que podemos encontrar en el pasaje de Proverbios que leímos es que no debemos dejarnos llevar por la envidia. Ahora, volviendo al pasaje de Proverbios, el verso 31. Proverbios 14:31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. El que no tiene misericordia, dice el pasaje, ofende a Dios. El que no se compadece por los sufrimientos de los débiles, de los necesitados, no agrada a Dios, antes lo ofende. Y ofende a Dios justamente porque Dios es misericordioso. Mire lo que dice en el libro de Lamentaciones. Lamentaciones, el capítulo 3, el verso 22. Lamentaciones 3, 22. Leemos así la palabra de Dios. Ponga mucha atención. Por la misericordia de Jehová, que dice,
no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque nunca decayeron sus misericordias. Y amén por eso. Nunca decayeron sus misericordias. Cada día las misericordias de Dios son nuevas. Nunca decayeron esas misericordias para nosotros. Y aquellos que son discípulos de Cristo deben actuar también con misericordia, siendo imitadores de Dios como hijos amados. En el libro de Efesios, el capítulo 5, el capítulo 5, verso 1, encontramos justamente esta exhortación. Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores de Dios. Significa entonces que si Dios actúa con misericordia, el discípulo de Cristo también tiene que actuar con misericordia, siendo imitadores de su Padre Celestial. Hoy en día se puede ver una gran falta de misericordia. Sí, las personas se han vuelto realmente insensibles al dolor del prójimo. Pero el que actúa con misericordia recibe honra de parte de Dios. Acompáñenme a leer en el Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo, en el capítulo 25, leemos desde el verso 32 en adelante. Mateo 25, 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha. Mire cómo les dice: venid, benditos de mi Padre. Los llama benditos. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Y por qué él les llama benditos? Mire, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis, mire, a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Qué lindo, ¿verdad? A mí lo hiciste, dice el Señor. Cuando tú actúas con misericordia con ese hermano más pequeño, es como me lo estás haciendo a mí, dice Dios. Mire, Dios toma muy en cuenta nuestras acciones, nuestros actos de misericordia para aquel que realmente lo necesita. Llama a estos que obran con misericordia con sus hermanos más pequeños. ¿Cómo los llamó? Benditos. Los llamó benditos. Aquel que tiene fe en Cristo, entonces actúa de acuerdo a su fe. Volvamos otra vez a las Escrituras y ahora busquemos en el libro de Santiago. En el libro de Santiago, en el capítulo 2, leemos en el verso 14 en adelante. Santiago 2, 14 al 18. Hermanos míos,
¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe por o a través de mis obras. Mire, aquí la palabra del Señor nos enseña que aquel que tiene fe en Dios actúa en misericordia, mostrando a través de esas acciones la fe que tiene en Cristo Jesús, la fe que tiene en Dios. El que tiene fe actúa, demuestra su fe a través de sus obras. Es la tercera lección que encontramos en el pasaje de Proverbios que estamos hoy analizando. Estamos viendo Proverbios 14, versos 29 al 32. Y volviendo al verso 32, para que podamos recordarlo y encontrar la cuarta lección o enseñanza que tiene este pasaje. Proverbios 14:32 dice, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. El texto en Proverbios nos indica que el malvado es atrapado por sus propios hechos. Esto nos muestra que las mismas obras de maldad harán que caiga en desgracia el impío. Si alguien acostumbra a mentir para obtener lo que quiere, por sus mentiras quedará atrapado. Y todos en algún momento se darán cuenta que no es una persona de fiar. Si alguien busca obtener dinero en forma rápida e ilícita, cuando es descubierto, caerá por tierra por incumplir las leyes. El hombre impío es alcanzado por su maldad y su camino es camino de muerte. En el libro de Proverbios, el capítulo 14, hay una reflexión que nos debe llamar a todos a la atención máxima. Proverbios 14, el verso 12. Proverbios 14, 12 leemos así. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Para no llegar a esos caminos de muerte debemos actuar con integridad. Y esa es la cuarta lección que encontramos aquí, que debemos actuar con integridad. El justo, el creyente en Dios, encuentra un refugio en su Salvador, en su integridad, aún frente a la muerte. Y entendemos aquí por justo alguien que se ha arrepentido de sus pecados y ha depositado su confianza de salvación en Cristo Jesús. Por eso el creyente no le teme a la muerte. Y no le teme a la muerte porque tiene una esperanza de una vida mejor en la patria celestial. Filipenses, capítulo 1. Acompáñenme, por favor, al libro de Filipenses, la carta que Pablo le escribía a los filipenses en el capítulo 1, versos 21 al 23. El apóstol decía estas palabras, inspirado por el Espíritu Santo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra,
No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Mire, el apóstol era consciente de que su obra en Cristo era de provecho para los creyentes. Su actuar con integridad era beneficioso para los demás. Pero él declara también que el estar con Cristo es muchísimo mejor. Debemos actuar siempre con integridad. Mientras estemos en esta tierra, debemos actuar con integridad. Pero usted se debe preguntar, bueno, ¿y cómo es alguien que actúa con integridad? ¿Cómo es alguien que es íntegro? La palabra de Dios nos da esa respuesta. Acompáñeme al Salmo 15. Al Salmo número 15, para que encontremos la respuesta a la pregunta ¿cómo es alguien que anda o que actúa con integridad? Salmo 15, todo el Salmo. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Vemos aquí que el que anda con integridad, ¿qué nos dice de él? Primero hace justicia, hace justicia. El que anda con integridad habla verdad en su corazón. El que anda con integridad no calumnia a nadie. El que anda con integridad no hace mal a su prójimo. El que anda con integridad no admite acusaciones contra su vecino. El que anda con integridad no ve con buenos ojos al que es vil. El que anda con integridad honra a los que temen a Dios, y aun jurando en daño suyo, no cambia, no rompe su palabra, no falta a su promesa. El que anda con integridad no da su dinero a usura, es decir, no es un usurero. El que anda con integridad no admite sobornos contra un inocente. Su vida de integridad, mire, será una protección contra los malvados que pretendan hacerle daño, y dice el texto, no resbalará jamás. No resbalará jamás. El que anda con integridad tiene una vida que agrada a Dios. Tiene una vida que busca servir a Dios en todos los aspectos de esta. Y dice el texto aquí que no resbalará jamás. Hermanos, el pasaje de Proverbios nos ha permitido extraer aquí 4 valiosas enseñanzas. Recordemos. Primera enseñanza, el pasaje de Proverbios 14, del verso del 29 al 32. Primero, que no debemos dejarnos dominar por la ira. La ira siempre nos llevará por un camino de pecado contra Dios, ya que no es posible cumplir la voluntad de Dios al impulso de la ira. Antes bien, debemos ser tardos para la ira. La segunda lección, que no debemos dar cabida a la envidia en nuestras vidas. Sí, la envidia será causa de muchas desgracias.
no solo en nuestras vidas, sino también en quienes nos rodean. El que permite la envidia en su vida muere internamente. Como decía el texto, es carcoma de sus huesos. El pasaje de Job nos decía que el codicioso, la envidia lo consume. Y la manera de librarnos de la envidia es confiando plena y totalmente en la promesa de Dios de no dejarnos ni desampararnos y estar contentos con lo que tenemos. La tercera enseñanza es que vimos que debemos actuar con misericordia, así como Dios es misericordioso. Aquel que actúa con misericordia muestra con acciones su fe en Cristo y recibirá honra de parte de Dios. Será llamado bendito por parte de Dios. Y finalmente vimos que debemos actuar con integridad en cada uno de los aspectos de nuestra vida, al relacionarnos con nuestros familiares, con nuestros amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, en fin, con toda persona con la cual nos desenvolvemos, actuar con integridad. Que las demás personas vean en nosotros una vida íntegra, una vida que agrada a Dios, una vida conforme a la voluntad y a la palabra de Dios. Hermanos en Cristo y amigos todos, estas 4 valiosas enseñanzas pueden ser aplicadas en nuestro hogar, con nuestra familia, pueden ser aplicadas con nuestros vecinos y en su conjunto pueden aportar al crecimiento de su relación con Dios. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por la bendición que tú nos has dado hoy. A través de tu palabra, que ella siempre nos anima, nos confronta y nos exhorta a ser mejores cada día. Gracias, Padre, por la oportunidad que me has dado de enseñar tu palabra esta noche en forma breve. Y te pido, Señor, que tú seas bendiciendo a los oyentes, bendiciendo a cada una de las personas que hoy se han reunido a este estudio, para que tú mismo seas guiándolos y conduciéndolos. Pedimos, Señor, tu bendición para nosotros, que nos seas guiando, nos seas conduciendo por el camino de bien. Y aquel que aún no te conoce, te ruego, Padre, que tú te hagas real en su vida. Espíritu Santo, que tú te hagas real en su corazón, para que esa persona, varón o mujer, sienta su necesidad de un Salvador, para que pueda disfrutar de las bendiciones que tú das en tu palabra a aquellos que son tus hijos. A ti sea toda la gloria, Señor, por todos los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos y amigos, damos gracias al Señor porque Él siempre nos acompaña y nos bendice como lo ha hecho esta noche. Estuvo con ustedes su hermano en Cristo, el pastor Ronald López, copastor de la Iglesia del Dios Viviente de la Alianza Cristiana y Misionera, Guayaquil, Ecuador. Y quiero invitarlos para el próximo domingo a las 11 de la mañana, si Dios nos da vida, si Dios nos permite llegar a ese día, para que esté junto a nosotros en la predicación dominical. Recuerde, este domingo a las 11 de la mañana. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Bendiciones y buenas noches.